antes de que se hablara del tema directamente, la primera plana de Clarín y La Nación de ayer eran... Salió rápida y raudamente. Alucinante, ya era la toma de la ciudad de Buenos Aires, ya anticipaba La Nación, ¿no? Como para hacer una medida de visibilización ante la protesta de los pobres productores que iban a sentirse totalmente perjudicados en sus ganancias. Bueno, a ver, vamos a explicar un poquitito qué pasó. En realidad, el domingo a la tarde se cerró el registro de exportaciones de granos para básicamente lo que es harina de soja y aceite de soja, es decir, dos productos elaborados o semielaborados vinculados a la soja, no el poroto de soja, sino estos dos subproductos, si querés. ¿Qué significó eso? ¿O qué significaba? En principio, digamos, si me ajusto exclusivamente a lo que acabo de decir, es no puedo exportar. Si vos querés exportar mañana harina de soja, no podés hacerlo porque el registro está cerrado. Si yo lo primero que tengo que hacer para exportar, tengo que registrar mi exportación. Cuando sucede esto, o ¿cuándo se hace esto, diría? ¿Por qué razón se hace? Se hace porque habitualmente vos estás por tomar alguna medida vinculada al sector, se cae de Maduro, hoy a esta altura está confirmado, pero ya el domingo a la tarde sabíamos que lo que se venía era un esquema de retenciones. Hice todo este cuentín porque el esquema estaba limitado solo a estos dos productos. Si nunca estuvo en discusión ningún otro. Por eso, a eso no había confusión. ¿No? La generaron adrede, ¿no? Generaron adrede que el gobierno estaba pensando o que esa medida podía significar el cierre de de exportaciones de carne, de trigo, de maíz, de girasol. Mentira. Estaba limitado ni siquiera a toda la soja, a esos dos productos de soja. Y que básicamente lo que ya sabemos a esta altura es que esos dos productos, la intención es pasarlos a una retención del 33, del 31 al 33 de retenciones. Una cosa medio técnica que no me voy a meter mucho porque no soy especialista, pero para explicar. En realidad, la ley de solidaridad, que se votó allá a principios del 2020, establecía como máximo una retención del 33, en la girasol del 15, bla, 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 establecía algunos límites. Pero esos eran límites máximos. En algunos casos se había aplicado una retención que estaba por debajo de eso. En el caso de la soja, la retención que se había aplicado era 33, pero se había firmado un decreto de retracción transitoria de 2 puntos. Entonces había quedado en 31. Esto es importante porque una discusión que atraviesa esto y que ya la habíamos tenido hace un ratito, algunos días atrás, era, se cayó la ley de solidaridad, no se puede renovar o no está renovada porque iba dentro del presupuesto, conclusión, no podés ni siquiera poner retenciones. Esta era la discusión hace 15 días atrás. Sí, bueno, fue el planteo que hizo la sociedad rural ante los tribunales de Córdoba. Exacto. El primo hermano de eso era, bueno, ahora no podés subir las retenciones, por eso mismo, ni siquiera el tope máximo que te había planteado o que te permitía la ley de solidaridad, por esa misma razón. Esa discusión, de todas formas, podría ser válida para cualquier producto, excepto estos dos, claro, por esta explicación que acabo de dar. En estos dos te diría que no hay ni discusión. Quizás la llevan a sede judicial, pero te diría que tiene pocos visos de posibilidades de que les vaya bien. Es decir, como es la anulación de un decreto, en realidad vos anulas ese decreto y quedás con lo anterior, que era 33. No sucede lo mismo con el resto de los cultivos, que podría ser más complicado, ¿no? Si no, tendrías que ir finalmente al Congreso. Bueno, en concreto y en materia económica, ¿qué significa esto? Unos 350 millones de dólares adicionales, que básicamente ¿a dónde van? Hay una especie de fideicomiso cruzado. El otro día explicábamos qué era el fideicomiso. Bueno, aprovecho y volvemos a explicar esto. Un fideicomiso, o este fideicomiso, ¿qué hace? Capta vía retenciones estos 2 puntitos de incremento de retenciones, capta estos 350 millones de dólares, pero no se los da a la soja, se los da al trigo. ¿A quién se los da? Al molinero. No se lo da al que exporta, obviamente, se los da al sector que consume trigo aquí en la Argentina para la producción local, básicamente el molinero. Con lo cual, con eso compensa el aumento del precio. A ver, si vos tenías el trigo entre 23 y 25 mil pesos, hoy está entre 35 y 40 mil pesos, lo que te permite estos 350 millones de dólares es dejar el precio de 23 y 25 para algo así como casi 4 millones de toneladas de trigo. Conclusión, una buena parte de lo que consumimos los argentinos, te diría la mayor parte,
digamos, para completar el año, se podría compensar con eso y no tendrías que tener problemas con esto. Conclusión, ¿está bueno? Sí, está muy bueno. ¿Es significativo? Sí, es significativo. ¿Cuál es el problema, diría yo? El problema no tanto es el trigo. El problema es que en parte ya lo tenés en precio, ¿no? Y esta es una discusión. Bueno, va a bajar ahora, si funciona y demás, ¿no? Pero además de eso te diría, ¿qué pasa con el maíz? ¿Qué hacemos cuando el pollo empiece a aumentar el precio? Porque el maíz sigue aumentando. ¿Qué hacemos con el girasol o con el aceite? Ahí alguno va a decir, pero para Hernán, sí hay fideicomiso del aceite. Sí, pero es un fideicomiso privado. Con lo cual, si te aumentó 20.000 pesos la tonelada de girasol, y es difícil que el productor cumpla con el fideicomiso, digamos. Entonces te lo va a romper el fideicomiso y tenés un problema. Y más aún si en esos sectores no podés aumentar las retenciones. Por eso recién le preguntábamos a Todesca, che, ¿por dónde viene esta cuestión? Porque el viernes algún anuncio en este sentido vas a tener. A mí me preocupa que no haya medidas de desacople, sobre todo porque estas dos cosas, si no tuviste ya el problema, lo vas a tener la semana que viene. Lo vas a tener inmediatamente. Y la verdad que el presidente hoy dijo una frase poco feliz con respecto a que el viernes empieza la guerra contra la inflación. La verdad que se supone que la guerra contra la inflación ya debía haber empezado y venimos perdiendo varias batallas. Entiendo que es un nuevo paquete de medidas en los cuales tienen que incrementar otros programas, no solo el tema de precios cuidados, que evidentemente pone un límite, pero es insuficiente, teniendo en cuenta en poquitos minutos se va a conocer el índice de inflación y sabemos que va a ser alto, pero la guerra viene siendo bastante desfavorable para la Argentina. Lo que no se puede decir es que recién el viernes va a empezar, me parece que es una frase desafortunada, sinceramente. Y sí también, digamos, tributando a lo que dice Hernán, creo que también esta excepcionalidad del mundo que nos describía antes Todesca, que él también describe en este momento, hace que las medidas que se tengan que tomar también respondan a una excepcionalidad, porque el escenario cambia absolutamente. Estamos en otra realidad. Exactamente, es un escenario de incertidumbre, con lo cual hay que tratar de dar alguna certidumbre y por eso sí me parece que en este grado de excepcionalidad hay que ser muy claros. Estamos en una guerra que impacta sensiblemente la vida económica de nuestro país, sensiblemente y en todos los aspectos. Ya ha impactado, ni siquiera tenemos que hablar para adelante, sino también para atrás. A mí me preocupa esta cuestión. A ver, en una estructura además oligopólica como tenemos en la Argentina, decir hoy que el viernes arrancamos la guerra es regalarles 3 días para que remarquen. Para que remarquen, ya deben estar con la maquinita como hacen habitualmente. Claro, sí, efectivamente. Y te agrego algún datito adicional, a ver, estamos a tiempo, algún datito adicional. Mira, hoy hacía el cálculo de estos dos productos, harina de soja, aceite de soja. ¿Cuánto vale o cuánto valía la tonelada de exportación de harina de soja? Casi $500 antes de la guerra, si querés, y hoy está casi 570. Le aplico el tipo de cambio y demás, y pasa en pesos de 35.000, casi 36.000 pesos, a casi 43.000 pesos. Bien, de casi 36.000 pesos a casi 43.000 pesos. Son 7.000 pesos adicionales en ese proceso. De eso, la retención se lleva 1.200. De 7.000 se lleva 1.200. Del adicional. O sea, no le tocas nada de lo que ganaba. Le estás tocando... Sí, de la excepcionalidad. Un 18% de la excepcionalidad. Claro. Y peor aún en el aceite, que es el 10% de la excepcionalidad. O sea, estoy haciendo los cálculos, de 4.000 pesos... les tocas, tendría que hacer el cálculo, pero bueno, una partecita del 10%, con lo cual no mueve el amperímetro en el negocio. Al contrario, la guerra les está haciendo ganar mucha plata y están aportando una partecita de lo que la guerra les hace ganar. Esa es la verdadera lectura. Por eso, volviendo a los titulares que mencionabas hace un ratito, la verdad que son escandalosos, porque no tienen ni siquiera el asidero o la consideración de analizar ¿qué caray está pasando en la actividad? No pierden un centavo, ganan un montón de plata y una partecita. La intención es que quede acá, ni siquiera para que los argentinos podamos poner
pan en la mesa. Esa es un poco la lectura más precisa. Hace 20 días de guerra y evidentemente alguien dijo alguna vez que la primera víctima de la guerra es la verdad, y en la Argentina la información, el dato preciso, hace mucho que dejó de ser la materia prima del periodismo dominante, pero en estos 20 días sí, creo que hacen máster de ver cómo mienten. Febrero, 4,7%, Nora, 4,7%, y lamentablemente, peor aún, el dato del rubro que ha motorizado al alza la inflación ha sido alimentos y bebidas, que dio 7,5. 7,5, eso había dado telecomunicaciones. Sí, claro, lo que pasa es que telecomunicaciones pesa, digamos, su ponderador, claro, pesa mucho menos. Y nada, es abajo del 10%, imagínate, alimentos y bebidas pesa el 23%, con lo cual nuestra canasta de consumo está concentrada naturalmente en ese rubro. 7,5, le sigo transporte, 4,9, quizás algo de eso podíamos esperar por el tema de lo que tenía que ver con el aumento de precios de los combustibles, aunque te diría que los precios de combustibles explican 0,4 de esto, y el resto te diría que es aumento de precios de autos y demás. Equipamientos del hogar, 4,4, restaurante y hoteles, 4,3, otra vez altísimo, salud, 3,6, prendas de vestir, otra vez alto, 3,4. Bueno, en fin, un dato muy negativo. 52,3 da la interanual, había dado, o hasta el mes pasado era 50,7. Uno tenía la expectativa de que esa curva de la inflación interanual fuera en descenso. Bueno, lamentablemente sube 2 puntitos, ¿no? ¿Cuánto hace que no estábamos sobre el 4,5 de inflación mensual? Y tengo que revisar para atrás, pero te diría que esta debe ser la inflación más alta. Estoy pensando, hubo 6% en un mes en la gestión Cambiemos. Ahora lo voy a repasar en qué mes tuviste alguna inflación más alta, pero te diría que está lejos entre las más altas de los últimos 5 años, casi sin dudarlo. Bueno, un dato respecto de alimentos y bebidas, te agrego, uno de los grandes problemas que tuviste acá, yo tenía algún anticipo de lo que podía dar, pero además te digo, cuando vos mirás y haces el promedio de precios de la inflación de la góndola, es decir, de las grandes plataformas, de los supermercados, te diría que eso te da alto, pero más cerca de 4. Es decir, tuviste un gran problema en la evolución de los precios de lo que sería la proximidad, el almacén, el comercio de proximidad, que evidentemente la política de regulación de precios no ha significado un impacto significativo. En promedio te da ese 7,5 que te mencionaba, con impactos muy altos. La carne, ahora vamos a repasar algunos de los productos principales, pero te diría que la carne estuvo probablemente por debajo del promedio, y hayas tenido en frutas y verduras, mira, estoy repasando el pan, casi 8%, es decir, toda la cuestión que hablábamos hace un ratito de las retenciones, claro. Sí, llegamos un poco tarde de todas formas. La carne picada aumentó mucho, 11,7, la paleta 7,8. En promedio a nosotros la información de carne no nos había dado extremadamente elevado, pero los datos de todas formas en este contexto han dado muy altos. La leche en polvo casi 16% se incrementó. Los huevos 22%, ¿te acuerdas que discutíamos la cuestión de los huevos? Y después todo frutas y verduras. La manzana 10%, el limón 27%, la naranja casi 20%, la lechuga 30%, el tomate redondo otra vez 72,7% interanual, el tomate redondo 40% y la lechuga 72%. Bueno, en fin, un conjunto de incrementos muy significativo, incluso algunos productos que habían tenido un incremento más moderado, tal vez la yerba 6,2 tuvo en este mes un incremento más significativo. Te diría que en promedio todos han dado incrementos sustanciales que conforman finalmente este 4,7
que te diría supera las expectativas de lo que uno podía imaginar en materia inflacionaria. Justamente ayer se había conocido el índice de la inflación de los trabajadores que mide la Universidad Metropolitana del Trabajo, la UMET, y lo ubicaba en 4,3% el incremento, con un incremento importante en los alimentos, pero bueno, un poquito menos de la inflación que oficialmente hoy se conoció por parte del INDEC, ¿no? Esto, bueno, estaban encendidas las alertas, pero me parece que con este dato y con lo que acabas de precisar en cuanto al aumento del pan y el aumento de los productos alimenticios básicos, está claro que medidas excepcionales me parece que se imponen, ¿no? El problema es que además consolida una inflación elevada, 8,8 llevamos en los 2 primeros meses del año, y la verdad que cuando uno piensa que en general las pautas salariales estaban más bien cercanas al 40% en términos interanuales, tal vez un poquitito más, me parece que la expectativa respecto de que cumplir esa pauta inflacionaria, es cierto, vamos 2 meses, pero resulta más difícil. Hay que ver la postura que tienen los gremios en relación a esta evolución de precios que tenés, al menos en estos primeros 2 meses. Sí, mañana es la reunión del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, y también ahí se está discutiendo un incremento que en principio el Ministerio de Trabajo había planteado que podía llegar al 40%, pero en varias cuotas. El salario mínimo vital y móvil está hoy en día en 33.000 pesos. Una estimación que había hecho Hugo Yasky desde la CTA, diputado nacional también del Frente de Todos, es que para llegar al poder adquisitivo del 2015, el salario mínimo vital y móvil tendría que estar en 55.000 pesos, con lo cual la brecha es muy, muy grande, y la presión de los sectores más postergados, porque este valor también es valor testigo para las discusiones posteriores en paritarias, evidentemente se van a profundizar, y mañana es la reunión, ¿no? Permitime agregarte una cosa que creo que va a ser materia de discusión. Vos sabés que nosotros desde el CEPA hacemos un seguimiento estricto de la cuestión de la carne, y lo hacemos en base a un relevamiento que hace el Instituto de la Carne Vacuna, el IPCBA, que tiene mucha precisión. El informe suele salir los primeros días de cada mes y tiene mucha precisión. Es un muy buen anticipo de al menos ese segmento de productos de lo que después publica el INDEC. Me llama poderosamente la atención la diferencia de precios que hay. La carne picada común, según el INDEC, aumentó casi 12% en el mes, y en el caso del IPCBA fue del 1,6%. Es una distancia fenomenal. Me llamó la atención porque tengo en la cabeza los precios de la carne habitualmente por este tipo de cuestiones. En el caso de la paleta, por ejemplo, el IPCBA dice 3,8 y el INDEC dice casi 8. En el caso del cuadril dice 7 el INDEC y 3,8 el IPCBA. Me llama poderosamente la atención porque la diferencia es muy significativa, prácticamente duplica en todos los productos que releva el INDEC. El valor del IPCBA, me animo a aseverar que esa diferencia no existía en cualquiera de las mediciones o comparaciones de los meses previos. Me consta porque hago todo el tiempo las dos cosas. Miro la carne y después miro el INDEC, y me llama poderosamente la atención. Me sorprende el aumento de los alimentos al 7,5, porque la verdad que uno presumía que la carne, que es quizás el de mayor ponderación que tiene en términos de alimentos, no venía tan complicada este mes, pero cuando veo los datos del INDEC, según el INDEC, parece que sí.